Shalom Alejen, Misajín. Pasea con ustedes, mis hermanos, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos instruya, en este tiempo nos edifique y que pueda ser yo ese siervo a través del cual el Padre haga descender ese lejen de los Shamaín, ese pan de los cielos, y que pueda haber esfuerzo en cada una de las personas a las cuales llegue este mensaje para que esa palabra quede sellada en su corazón. Entonces el Padre ha sido bueno con nosotros y una vez más estamos en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula desde el vape, que es lo que el Padre espera de cada uno de sus benéis, de sus hijos, que hagan cada día, ¿no? Que nos esmeremos, que nos esforcemos, que escudriñemos las escrituras, que creamos, obedezcamos, para Él poder entronarse en nuestro corazón, desarraigando así la maldad de cada uno de nosotros. Aquí estamos delante de Él para ser alimentados por Él. La mesa está servida, depende de nuestra obediencia que tanto vamos a comer en el día de hoy. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que sea nuestro Abacados haciendo con ellos igualmente, que pueda nutrirlos, que pueda alimentarlos, que pueda edificarlos, que ellos puedan tener ese esfuerzo igualmente de salir a obedecer para que nuestro Adón Yahshua Hamasía entre en ellos, para que esa emed, esa verdad, liberte, para que se dé un poco más de esa redención, un poco más de el Padre destruir esos enemigos. Sabemos que Él poco a poco los va destruyendo, pues lo hace por medio de su palabra, la espada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Padre ha sido bueno con nosotros, ya que estamos en este lugar, para ser instrumentos de Él. Acompañado estoy con estos dos pequeños. Tengo a mi lado izquierdo, tengo a Alan Santiago, Alan Jacob, con 8 años. ¿Cuántos versos es que sabe Alan Jacob? 866. 866, se sabe de memoria. Y tengo por acá también a Mijael. ¿Cuántos? De 9 años, ¿cuántos versos se sabe Michael? 280. 280. ¿Y cuántos obedecen? ¿Cuántos de esos versos obedecen? Esa es la pregunta buena, ¿no? Se sonríen ellos porque... Y la verdad es esa, ¿no? Lo importante es la obediencia. No estoy diciendo que esté mal sabérselo, no. Es un privilegio tener todos esos versos. El día que comiencen a obedecerlos todos, mejor dicho. De eso se trata. Para eso es que trae el Padre la palabra a nuestra vida. Para que la pongamos por obra y que quede sellada en nuestro corazón, que no se nos olvide nunca, que no nos olvidemos de Él, ¿sí? Que lo recordemos todo el tiempo. Recordar a Machía es realmente eso. Cuando yo recuerdo la palabra, la pongo por obra, ¿no? Muchas veces creemos que recordarme de Él es que decir Yahshua, decir Jesús, y realmente yo lo hago en el momento que la palabra viene a mi vida y yo hago su voluntad, que es obedecer esa palabra que Él trae. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él en esta hora moviéndose en este lugar de una manera poderosa. Hoy vamos a ver si nos regala la oración Michael de 9 años, Mijael en hebreo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba. Ahora, Padre, por estar aquí, mi Abacados, por estar aquí compartiendo de tu palabra, mi Abacados, y que esa palabra sea de med, de verdad, mi Abacados, que sea de med, mi Abacados, Padre, que nosotros nos salgamos a obedecer, Padre, con alegría, mi Abacados, con gozo, esa palabra que tú nos traes, mi Abacados, que tú nos traes, mi Abacados, Padre. Nos traes a obedecerla, mi Abacados, Padre, que sabemos que debemos de escuchar para obedecer, para salir a obedecer esa palabra, para salir a obedecer, mi Abacados, Padre, para salir a obedecer atentamente, mi Abacados, Padre. Sabemos que tenemos que escuchar esa palabra atentamente, mi Abacados, Padre, y que seas tú dirigiendo esta palabra, mi Abacados, dirigiendo
esta palabra, mi abacados, que seas tú dirigiendo, mi abacados, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén, amén. Amén y amén. Toda, le damos a Michael, tiempo difícil, ¿no? Se pone uno nervioso de todas maneras, siempre, aún los que predicamos nos ponemos nerviosos, pero ahí está el Padre. Entonces que sea nuestro Abba hablando a nuestros corazones, que podamos escuchar esa palabra atentamente, que pueda haber ese esfuerzo, esa valentía en nosotros de ponerla por obra, y así pueda nuestro Adón Yahshua entronarse en nuestro corazón. El Padre, el tema que nos trae para el día de hoy es ese tema corto, ¿no? Estamos buscando esos fundamentos, tratando de poner esos fundamentos para levantar ese Mishkan, para levantar ese templo que somos todos nosotros, que nos enseñaron como iglesia, ¿no? Que es Israel, que es la desposada, para un día realmente estar en las bodas del Cordero. Y bueno, entonces el tema que el Padre ha traído en el día de hoy, pensaba hablar de muerte, pero no podemos hablar de muerte si no hay vida. O sea, ¿cómo puede morir alguien si no está vivo? ¿Y cómo puede haber vida si no hay muerte primero? Si el grano no cae a tierra y muere, dice la palabra, ¿no? Tiene que haber muerte primero para que haya vida. Tuvo que morir nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el madero para que hubiera vida, o esa posibilidad de vida en cada uno de nosotros. Elohim, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Y sopló en su nariz, eso lo vamos a leer ahora. Pero ¿cómo estaba ese polvo que el Padre formó en la tierra? Estaba muerto. Porque recordemos que por allá en 2.26 de Santiago dice que así como el cuerpo sin rúa está muerto, así la emuná sin obras está muerta. Entonces se dan las dos cosas. Para hablar de muerte tengo que hablar de vida, y para hablar de vida tengo que hablar de muerte. Van de la mano, ¿no? Y realmente en nosotros se da eso, porque en nosotros hay de ambas cosas. Dice en Efesios 2.1, dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero respirábamos. Y nos dio vida en el momento que entró la vida en nosotros, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Estábamos muertos en delitos y pecados, había muerte. Pero entró en algunas áreas, o sea que no, en nosotros se dan las dos cosas. En algunas áreas estamos en vida y en otras áreas estamos en muerte. Entonces vamos a entrarle a la lectura, vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 7, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Entonces Jehová y Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando él sopló ese aliento, no ese rúa, espíritu, lo espiritual puso en ese hombre que formó el polvo de la tierra para que hubiera vida. Entonces debemos entender que cuando sopla rúa, debemos entender que la vida es rúa. El rúa que puso Elohim en Adán, esa era la vida. Y esa es la esencia de Adán, y ese es el carácter que tenía Adán para aquellos días. Y es lo mismo que nosotros tenemos. El Padre, cuando nos forma en el vientre de nuestra madre, ahí sopla y pone ese rúa, el que da vida. Por eso desde el mismo momento de la concepción hay vida. Por eso el aborto jamás podrá ser del Padre. Hayan pasado las circunstancias que hayan pasado, jamás va a ser el aborto, porque eso es un homicidio. Eso es muerte, y el Padre prohíbe eso, matar. No matarás, dice por allá el octavo mandato. ¿No? ¿Cuál es? El sexto, así es. Está despierto Alan Jacob, el sexto mandato. ¿Ustedes saben los mandatos? Bueno, en estos días los decimos. Sí, yo los he escuchado a ustedes acá. ¿Y el octavo qué dice? No matarás. No robarás, así es. Listo, entonces la vida está en el Rúa, ¿cierto? Hoy vamos también a hacer un ejercicio de buscar en la palabra, ¿no? Hay que irse ejercitando, no podemos olvidarnos de eso. A veces nos concentramos, nos centramos ya en el celular y la palabra se nos olvida, y cuando quiten de pronto el internet nos quedamos entonces sin Biblia y todas estas cosas. Entonces dice, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida, ahí está diciendo, ahí ya lo está diciendo, aliento de vida, el Rúa que pone Elohim en el ser humano.
Esa es la vida. Bueno, pero es que aquí todavía no está hablando de muerte. Pasó de muerte a vida ese polvo de la tierra, ¿no? Que lo informó. Pasó de muerte a vida porque no tenía rúa. Entonces, ¿en qué momento aparece la muerte? Por eso, en el momento que Adán peca, debemos entender qué fue lo que pasó allí. Porque la vida la trae un rúa, un espíritu. Vamos a ver qué dice la palabra y nos vamos yendo, y la palabra tiene que irnos llevando a lo que realmente es la muerte, ¿no? Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ah, listo, o sea que el pecado es el que trae la muerte. Vaya buscándome ahí, Alan, en la palabra Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea que la muerte, la causal para que entre la muerte, es el pecado. Cuando el hombre peca, entra muerte. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Cómo así? Pero es que estamos vivos todavía. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque había muerte en nosotros. Había entrado la muerte en nosotros. En Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos, que es las maldiciones generacionales. ¿Qué dice Alan Jacob? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yahshua, Adón nuestro. Listo, la paga del pecado. Por eso dice que por un hombre entró la muerte. El pecado, y por el pecado la muerte. El pecado trae la muerte a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pero la vida es un rúa. ¿Qué fue lo que entró entonces? ¿Qué fue lo que entró? Y ese pecado nos aparta, ¿no? Estar en pecado es estar en muerte, y estar en muerte es apartarme de la vida. Recordemos que Elohim es la vida. Entonces, en el momento que yo peco, ese pecado que trae muerte a mi vida me aparta, me separa de Elohim. Eso es lo que dice Isaías, capítulo 59, verso 2. Mira lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ah, venga, pero entonces ya, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el Padre puso un rúa en Adán para que ese rúa gobernara ese cuerpo que el Padre formó del polvo de la tierra. Pero resulta que aquí comenzó, a causa del pecado entró la muerte, entró algo en nosotros. Por eso nos dice Efesios capítulo 2, verso 1, mire, por eso es que estamos así, ¿cierto? Mire lo que dice, estábamos así porque ya se supone que tenemos la vida dentro de nosotros. Él jodió, y él lo soy. Tranquilo, hoy está como nervioso. Tranquilo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A causa del pecado estamos muertos, y recordemos que Elohim separa la luz de las tinieblas. Se separa la luz de las tinieblas, quiere decir que con el pecado que trae muerte, Él de inmediato, Él se separa. Entonces, como estaba diciendo, Elohim puso un rúa para gobernar ese cuerpo, pero entró alguien, entró otro. Vamos, búsqueme ahí, Alan, hágame el favor, en Salmo 143:3, que ahí nos comienza a decir, o sea, el Padre pone un rúa para gobernar el cuerpo, pero a causa del pecado de Adán entró la muerte, y debo entender que la muerte me separa de Elohim, y el Padre nos va a llevar para entender qué es la muerte realmente. Mire lo que hace el pecado o la muerte cuando entra en nosotros. ¿Qué dice Mía? Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha posado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Cuando yo estoy en pecado estoy muerto, y el pecado me obliga. En otras versiones me dice, me ha hecho vivir, dice en esta versión, en la Reina Valera 1960. En otras versiones dice, me obliga, me ha obligado. Ah, venga, que lo mismo que hace el rúa que puso Elohim en Adán,
que era gobernar ese cuerpo. Cuando yo peco, entra la muerte, y el pecado es alguien que me obliga, ya no es el Rúa, que puso Elohim, sino otro Rúa que entra a gobernar. Es alguien. Debo entender que el pecado es alguien, la muerte es alguien que entra y viene a hacer el papel que debía hacer el Rúa que puso Elohim. O sea que se pone como intermedio, ¿no? Recordemos que el objetivo de cada Rúa es gobernar el cuerpo. Entonces cuando está el Rúa que puso Elohim, viene a gobernar este cuerpo. Pero cuando entra otro Rúa, porque ya estamos hablando de alguien que entra y comienza a gobernar, eso es lo que voy a entender y el Padre nos lo va a mostrar. Vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 2, verso 24. Mire lo que dice. Aquí nos va diciendo que el pecado es alguien, la muerte es alguien. Mire lo que dice. Al cual Elohim levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso es cuando desciende nuestro Adón Yahshua HaMashiach al infierno. Y dice que la muerte no podía retenerlo. Oiga, es alguien. Si es un estado también, cuando yo dejo de respirar, cuando sale el Rúa de mí, entonces quedo en muerte, claro. Porque recordemos que el cuerpo sin Rúa está muerto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces la muerte allá va a tratar de retener a la gente en el infierno. O a Mashiach quiso retenerlo allá, pero al no encontrar pecado en él, al no encontrar muerte en él, tuvo que soltarlo. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea que la muerte es alguien. Y la muerte viene por el pecado. O sea que el pecado es alguien que está gobernando en nosotros, que está poniendo deseos. Y eso ya lo hemos visto, lo que es carne, ¿no? Son los deseos de la carne. Son espíritus inmundos que ponen esos deseos. Vamos a ir a Jasón, Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer el verso 14. Mira lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ah, la muerte y el Hades, es alguien que lo tiran allá. Recordemos que todos los espíritus inmundos son espíritus de muerte, pero hay uno que es la muerte. Algunos le llaman Abadón, otros en griego Apolión, otros le tienen otros nombres, ¿no? Principado de muerte, cuyo primogénito es la enfermedad, dice Job, o Job. Entonces es alguien que van a tirar al lago de fuego. Es alguien, eso es lo que debemos primero establecer, que es alguien. Es alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que realmente nosotros debemos entender esto, ¿no? Que nuestra esencia, la de los escogidos, es vida. Nuestro carácter es un carácter de un Rúa que salió de Elohim, y Elohim es vida. Recordemos que Yahshua, Elohim, Dios, es vida. Yahshua es Elohim, Yahshua es el Rúa HaKodesh, Jesús es el Espíritu Santo. Y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es Él. Por eso nosotros adquirimos vida en el momento que Él entra en nosotros, en el momento que Él entra en algún área, se entrona en esa área ya hay vida y sale la muerte de esa área. O sea que nosotros fuimos vestidos con ese, realmente es un Rúa que fue vestido de carne, cambiando esa carne en el momento que Adán pecó. Comenzó esa carne a tener otra esencia, otras esencias, ¿no? Porque ya son varios espíritus inmundos que iba recolectando Adán a través del tiempo, a través de la tentación que ponía a Satán, y caía él, pecaba, entonces el enemigo fue entrando y eso lo traspasó a las generaciones venideras, a las generaciones después de él. Vamos a ver qué dice Job, capítulo 10, verso 11, que corrobora lo que yo estoy diciendo. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Ah, sencillo. Él está hablando de una esencia y que le puso un vestido. Y ese vestido era de piel y era de carne. Recordemos que esa carne de Adán tenía un Rúa, una esencia buena, pero a causa del pecado entró la muerte, y la muerte es alguien, el pecado es alguien que entró en Adán. Y ya leímos en Salmo 143:3 que ese pecado o la muerte o ese espíritu inmundo que entró en Adán obliga
Eso es lo que hacen los espíritus inmundos en cada uno de nosotros. Por eso nos habla el Padre en Matillahu, Mateo capítulo 10, 28, nos dice y nos va aclarando esto que acabamos de decir. Vamos a ver cuál es el papel que hace la muerte o el pecado cuando entra en nosotros, pero tenemos que mirar esto aquí, Matillahu, Mateo capítulo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sencillito, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Y de dónde comienzan a matar el cuerpo? Pues cuando entran espíritus de muerte en nosotros, espíritus inmundos. Ahí comienzan a matar el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay pecado? Cuando hay pecado entra la muerte, y la muerte es un espíritu inmundo que entra. Entonces se enseñorea del cuerpo, comienza a obligar al cuerpo a hacer ciertas cosas. Entra un espíritu inmundo de fornicación y comienza a obligar al cuerpo a fornicar, o de matar, o de robar, o de mentir, o bueno, etcétera, 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 los diferentes espíritus inmundos que hay. Entonces se enseñorea del cuerpo y esa esencia queda ya escondida. Por eso al pecado le llaman clipó, cáscaras. Son cáscaras, son algo que se interpone entre el rúa que puso Elohim y el cuerpo. Entonces se mete ahí en el medio y ya no gobierna el rúa que puso Elohim, sino el rúa que entró, el rúa inmundo, el espíritu inmundo que entró. Ese espíritu de muerte que entra y comienza a obligar. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 7, verso 23. Aquí es muy sencillito y muy claro. Mira lo que dice. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, y que me lleva cautivo, me lleva esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que se enseñorea de mis miembros, de mi cuerpo. Y ahí es donde yo comienzo a morir. Cuando el pecado va entrando en mí, cada día voy muriendo. Y al ir muriendo, al ir entrando el pecado en mí, se va acercando. Se va acercando el día de mi muerte, cuando ya dejo de respirar. O sea que el enemigo me va matando poco a poco, así como Elohim va destruyendo a los enemigos poco a poco, así Hasatán va haciendo el mismo trabajo, si yo se lo permito. ¿Cuándo se lo permito? Pues cuando él me habla y yo le obedezco. Entonces entran espíritus inmundos y esos espíritus inmundos me van matando. Por eso en la enfermedad yo estoy muriendo. No, pero quedé vivo, pero murió. Se van acortando los días. Va llegando el día de mi muerte total, donde yo tengo que ya salir de este cuerpo, desalojar el cuerpo a causa del pecado. Todos vamos a morir, sí, por el pecado de Adán, todos vamos a morir. Pero depende nuestra vida, qué tanta cantidad de pecado hemos cometido, así van a ser nuestros días. Eso es lo que dice Ezequiel, capítulo 22, verso 14. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Sí ve lo tremendo. Mira el papel de la muerte que es alguien cuando entra en mí. Por eso alguien cuando entra en mí, que son espíritus inmundos de muerte, ellos viene la tentación de afuera de Hasatán y con esos espíritus inmundos se conecta para meter más espíritus inmundos. A medida que yo voy pecando van entrando más espíritus inmundos. Voy quedando más muerto, digámoslo de esa manera, pues. Y se va acercando mi día de la muerte total, donde ya tengo que desalojar este cuerpo. O sea que se enseñorea. ¿Cuál era el ideal? Que el Rúa que pone Elohim en los escogidos se enseñoree del cuerpo. Pero el pecado que deja entrar cada uno de nosotros comienza a enseñorearse en esas áreas donde lo dejamos entrar. A veces no alcanza a entronarse el pecado, y eso es lo que llamamos letra, cuando no tenemos ni a Yahshua, Jesús, ni tenemos un espíritu inmundo. Eso es estar en letra. A veces lo obedecemos al uno, a veces obedecemos al otro. Y ninguno de los dos se ha entronado. Eso es lo que es realmente estar en letra. Por eso en letra se peca.
unos días sí, otros días no. Recordemos que hay un tiempo en el cual el Padre demanda de nosotros que obedezcamos para Él poder entrar y entronarse en esa área. También hay un tiempo en el cual el Padre demanda a Hasatán para poder entronarse en nosotros, o al espíritu inmundo para poder entronarse en nosotros, de obediencia a Él, de cada uno de nosotros. Así funciona el mundo rural, el mundo espiritual. Vamos a ir a Jasón, Apocalipsis, capítulo 9, verso 6. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte, un espíritu va a huir, eso va a ser muy tremendo. La gente en medio de todo ese sufrir que va a haber, va a querer morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Porque es alguien, la muerte es alguien que viene y arranca a nuestra nefes, nuestra alma. Y es doloroso. Por eso dice en Hechos 2:24 que leímos, dice: suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible para ella, ¿no?, retenerlos. Suelto los dolores de la muerte. Entonces debemos entender que cuando hablamos de muerte, sí estamos hablando también de un cuerpo. Estamos hablando de un estado, porque muerte es mod o maver, que es estarse quieto, quedarse quieto. También estamos hablando, pero debemos entender el mundo espiritual, lo espiritual que hay en el morir. Y es que vamos muriendo, es un proceso en el cual vamos muriendo poco a poco. Y con Elohim, con Dios, también es un proceso en el cual vamos viviendo poco a poco. Va entrando la vida poco a poco, en el reino de la vida, en el reino de Elohim, de Dios. Pero en el otro poco a poco va entrando la muerte, para llevarnos, y la estación de cada uno es el reino y el otro es el Sheol, y posteriormente el lago de fuego. Depende de los dos procesos en cuál de los dos estamos. Vamos a ir a Michelet. ¿Qué es lo que debe pasar en nosotros para poder entender nosotros cómo destruir la muerte? Pues sencillamente aquí el Padre comienza a hablarnos en Michelet, Proverbios capítulo 7, verso 2. Mire lo que dice: Guarda mis mandatos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. O sea que por medio de los mandatos que nos enseñaron como mandamientos, pues, vamos a vivir. De esa manera es que obedecemos, guardando los mandatos. De esa manera es que llegamos a Yahshua. Cuando yo comienzo a obedecer, dice que el fin de la ley, de la Torah, es Mashiach, Cristo. El objetivo de la ley es llevarme a Cristo. El objetivo de la ley es llevarme a Mashiach, al Mesías. Cuando yo voy obedeciendo, llego a Él, teniendo en cuenta a dónde voy a llegar, ¿no? Porque hay unos que obedecen sin saber que van a recibir a Mashiach, eso no lo van a recibir. Hay muchos que quizás están obedeciendo, pero dicen que Mashiach no ha venido. Entonces no van a llegar a Él. Y esos se pueden estar perdiendo. O los que han muerto ya con esa creencia, pues están muertos, porque recordemos que Mashiach, Cristo, es la vida. Entonces de esa manera es que yo voy destruyendo la muerte, como la muerte va destruyendo la vida a medida que yo voy pecando. Vamos a ver Yohanan, Juan, capítulo 12, verso 50. Y sé que su mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandato es vida eterna. Venga, pero es que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Eso es muy tremendo, ¿no? Porque el mandato, la Torah, la ley me lleva a Él, y Él es la vida. Yo no puedo llegar a Él sin la obediencia. ¿Cómo así? Pero es que es por fe que yo llego a Él, sí, pero la fe lleva obediencia. Va de la mano con la obediencia. Por eso dice la palabra por ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice que la fe tiene que ser probada, digamos, de buscarla ahí. Primera de Pedro, no sé si es Primera de Pedro o Segunda. Lea Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, a ver si ahí es donde dice que la fe tiene que ser probada, como al oro, dice ahí, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Y sé que su mandato es vida olam, vida eterna.
porque los mandatos me llevan a Yahshua y Él es la vida Olam, Él es la vida eterna. ¿Sí dicen esa? Léalo, mía, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yahshua HaMashiach. Listo. La fe tiene que ser probada. Entonces sí, la fe me lleva, porque somos salvos por gracia, por medio de la emuná, por medio de la fe. Pero esa fe tiene que ser probada, y recordemos que hay una fe como la de Abraham y hay una fe de Mashiach, que es cuando Él entra en mí, que ya no soy yo sino Él. Pero bueno, esa no, como el tema no es la fe, ustedes pueden leer, pueden ver el mensaje que se titula La Emuná, fe. Ahí se habla un poquito de esto. Vamos a ir a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo Elohim no tiene la vida. Ah, Él es la vida, por eso tengo que obtenerlo a Él. Tengo que obtenerlo a Él. Vamos buscando ahí Yohanan, Juan 8:51. Tengo que tener a Mashiach porque Él es la vida. Pero por medio de la fe obedezco y lo obtengo, llego a Él y Él se entrona en mí. Por eso tengo que tenerlo a Él, y de esa manera es que destruyo la muerte, porque Él es el que puede destruir la muerte. Él. Eso debemos tenerlo claro. Es Él. Entonces, si yo no lo tengo a Él, no voy a poder con la muerte. Y cuando hablo de la muerte, no es que no vaya a morir este cuerpo, no, estoy hablando de que no voy a morir de una manera blanda, de una manera eterna. ¿Qué dice Juan 8:51? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ah, ¿sí ve? Tiene que ver con esto. Le damos Ezequiel 37:13. Mira lo que está diciendo aquí, ¿no? La vida está en Mashiach, en Cristo. Eso es lo que yo tengo que obtener. Él es la vida Olam. De esa manera voy a destruir la muerte y no voy a ver la muerte, la segunda muerte. La muerte segunda no va a estar en nosotros si tenemos a Mashiach. Muere este cuerpo, muere para resucitar, y si estamos vivos vamos a ser transformados. O sea que desaparece este cuerpo, esta carne donde hay espíritus inmundos. Cuando ya seamos transformados, no va a estar la maldad en nosotros, no va a haber pecado, no van a haber espíritus inmundos. Eso ya va a suceder en el Shabbat milenial, en el séptimo milenio, ¿sí? En la venida de Él. ¿Qué dice? Mira, y con esa terminamos. Yehezquiel capítulo 37, verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ah, esa es la resurrección que vamos a vivir nosotros, para vida Olam. O sea que vamos a vencer la muerte. ¿Quiénes? Los que resuciten. Y los que estén vivos y sean transformados, esos son los que van a ganarle la pelea a la muerte. Pero los otros van a estar en una muerte Olam, una muerte eterna. Aquel que no tenga Mashiach, Cristo, en su corazón, va a tener muerte eterna. Eso es sencillamente un pequeño mensaje para poder distinguir un poquito cuando se habla de la muerte, ¿no? Hay varias cosas de las cuales se habla, pero espiritualmente es eso. Son espíritus inmundos que entran en nosotros y nos quieren llevar para el Sheol y dejarnos allá. Y de ahí vamos a pasar al lago de fuego. Pero también está la vida, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que entra en nosotros cuando obedecemos, Hechos 5:32, o cuando creemos, Gálatas 3:14, que es todo lo que acabamos de leer, que es lo mismo que tener a Mashiach, alcanzar a Mashiach, o que Mashiach se entrone en aquellas áreas donde nosotros creemos y obedecemos. Así de sencillo. Vamos a darle toda raba al Padre. Muchas gracias al Padre por este corto mensaje, y que sea de edificación a todos aquellos que lleguen a Él. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, que en nosotros realmente esté la vida Olam, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, bendito Rey.
nuestro Señor Jesús, el Mesías, bendito Padre, que pueda crecer cada día más, que no crezca la maldad, sino por el contrario, crezca la vida, crezca nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesús, día a día, que esa palabra día a día pueda ser sellada en nuestro corazón después de ese creer y esa obediencia que tú demandas para que así ocurra y podamos destruir la muerte, bendito Rey, podamos tener vida olán. Que esa segunda muerte no nos alcance, bendito Padre, sino por el contrario, podamos estar prendidos de la mano poderosa de nuestro Eloah, nuestro Elohim, nuestro Dios, el Elohim de Israel, bendito Rey. Padre, aquí estamos delante de ti, clamamos por todos nuestros ajín, para que en ellos ocurra lo mismo, bendito Rey, todos nuestros hermanos en la ancha faz de la Eres, especialmente aquellos que están sufriendo afrenta, que están sufriendo aflicción en este tiempo de guerra, en esa tierra, bendito Padre, que le diste a nuestros padres, que seas tú, bendito Rey, convenciéndoles de pecado, de juicio y de justicia, para que obedezcan y puedas tú proveerles, puedas tú protegerles. Igualmente clamamos por tu presencia, por tu verdad, para aquellos escogidos en toda la ancha faz de la Eres, especialmente aquellos que están viviendo igualmente esa aflicción, bendito Rey, que ha tenido que llegar a esa aflicción para que puedan hacer Teshuvá, para que puedan retornar a ti, bendito Padre. Convénceles igualmente de pecado, de juicio y de justicia, para que puedan retornar a ti y puedas tú protegerlos en medio de ese conflicto, bendito Padre. Toda raba te damos, bendito Rey, todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua Hamashiach, nuestro Señor Jesús el Mesías, en nación de toda y nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emed, aleluya, salón ubrajo mispaja.